Para mí es un placer dirigirme a ustedes nuevamente con este devocional. Somos útiles para Dios. ¿En qué medida? En la medida en que somos útiles para servir a otros. Sin intención, pero hablando de manera profética, el sacerdote Caifás, uno de los acusadores de Jesús, se refirió al sacrificio de Cristo de una manera despectiva a su entender, pero diciendo una gran realidad. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Juan 11, 50 y 52. Esta frase incluye una gran verdad, que muchas veces es menospreciada y olvidada. Al morir Jesús en la cruz del Calvario estaba llevando el castigo de nosotros, llevando el castigo que nosotros merecíamos, pensando en el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Jesús padeció en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Como creyentes, este es un gran desafío. Al pensar que la obra de Dios es mayor que cualquier sufrimiento de cualquier persona. Cuando pienso en esto, generalmente estoy en circunstancias difíciles y esto me ha ayudado a pensar diferente y a mirar que el sacrificio de Cristo fue mayor en la cruz del Calvario que lo que yo estoy pasando, que lo que yo estoy padeciendo. Su impacto en todos como pueblo de Dios es más trascendente que nuestros deseos personales. Sea cual sea la situación que usted está pasando, nada se iguala al sufrimiento de Cristo por nosotros. Recuerde que Jesucristo era inocente. Este es un gran problema, ya que muchas personas no comprenden esta verdad y luchan con sus propias posiciones egoístas, sin importar que sus acciones hagan que la obra de Dios se vea empañada. Lamentablemente es así. Cuando estaba pequeño tuve algunos encuentros con las abejas. Yo trataba de sacar la miel a las abejas en la finca, ¿verdad? En el bosque. Y a la mayoría de veces que me encontré con las abejas, pues no tuve un encuentro muy agradable. Pues las abejas estaban pendientes y me identificaban como el enemigo. Comenzaban esas abejas a atacarnos y ellas daban su vida para proteger la colmena. Debemos ser nosotros como esas abejas centinelas, no buscar nuestra propia comodidad y seguridad, sino vivir en función del bien de la obra de Dios. ¿Y cómo usted logra eso? Ayudando a las demás personas, teniendo un testimonio, siendo de bendición para las demás personas, alentando al que está caído, levantando a la persona que está triste, ¿verdad que sí? Somos más útiles para Dios en la medida en que somos más útiles para las demás personas. El mismo Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, ¿verdad?, cuál era el principal mandamiento, él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, como yo le he enseñado. Pues el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo nos enseña a nosotros hasta dónde debemos sacrificarnos por nuestro prójimo. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a sacrificarse en estos tiempos de necesidad por su prójimo? Por la persona que está al lado suyo. ¿Hasta qué punto usted dice, bueno, ya, hasta aquí? Pues donde quiera que usted llegue, piense que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue aún mucho más que lo que usted puede hacer. Pensemos en esto en este día. Para ser útil en el reino de Dios necesitamos servir a los demás. ¿Qué estás haciendo para cumplir con el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo? En Marcos 10:45 la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos muestre su camino para servir a los demás. Que Dios te bendiga.